Mi nombre es Roxana Escorajuria, yo soy la profesora titular de la cátedra. Más o menos para que conozcan mi proyecto de formación, yo hice la carrera de Artes Visuales, la que están haciendo ustedes, y también hice la carrera de Historia del Arte. También concluí la maestría de Arte Latinoamericano y ahora estoy haciendo un doctorado en Historia en Buenos Aires, pero eso queda semana por medio. No voy a estar, como pasó el martes pasado, no con nada. Mi área de investigación es el arte de Mendoza, así que, bueno, es algo bastante interesante eso, porque en líneas generales no es mucho lo que se publica sobre arte de Mendoza. Esto se los comento en líneas generales, por ahí cuando empiecen a hacer los distintos trabajos se van a dar cuenta que por ahí cuesta conseguir un poco de material, aún viviendo acá y teniendo, digamos, la materia de producción acá, por ahí cuesta un poquito, pero no importa. Sí se puede conseguir, así que sí vamos a trabajar mucho con ese material. Este año con la profesora Ana decidimos invertir los contenidos o el orden de los contenidos como habitualmente en relación a como lo hacíamos anteriormente, que trabajamos como una historia del arte general, desde la prehistoria y demás, y bueno, y a Mendoza llegamos con muy apretados de tiempo. Entonces, para que no nos ocurra eso, este año dimos vuelta al programa y vamos a empezar con arte de Mendoza, o sea, de lo próximo a lo lejano, ¿sí? Arte de Mendoza, arte argentino, arte latinoamericano, y después lo que nos quede, que no va a ser tanto tiempo, porque esta materia tiene pocas horas semanales, ¿sí? ¿Por qué decidimos esto? Y porque el área de acción de ustedes va a ser en línea general de Mendoza, y entonces no pueden desconocer ni artistas, ni instituciones, ni espacios de autogestión, ni ninguna de las cosas que forman de alguna manera el circuito del arte mendocino en el que ustedes van a interactuar, en el que tienen que empezar a actuar como estudiantes, dando muestras, conociendo artistas, etcétera, etcétera, ¿sí? De hecho, porque mientras más activos y más interactivos estén con el medio, más fácil le va a resultar después insertarse como artista, insertarse como estudiante, saber por dónde está pasando el aire, como decimos, empezar a hacer proyectos, postularse a becas o lo que quieran hacer. ¿Sí? Entonces, esta es la idea o estas son las razones por las que hemos empezado al revés. Pero en esta primera clase, como Ana ya había iniciado y les había anunciado que íbamos a trabajar con una línea de tiempo, que les dijo, además que la leyeran, vamos a hacer un repasito para que nos situemos históricamente en toda esta problemática histórica y artísticamente en el desarrollo general de las producciones, y después sí vamos a, si nos queda un ratito de tiempo, porque con esto de que tienen dos materias, pobre chicos, yo los compadezco, ¿no? Ahí estaba hablando para ver si una de las materias teóricas de hoy la podemos cambiar otro día, porque no puede ser que así, con la cabeza no. Pero todos los años pasa igual, o sea, vienen acá limados. Pero bueno, es bastante difícil, ahí lo planteamos, hay que ver, porque hay que coincidir el horario de usted con el horario de nosotras, y bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco esta línea de tiempo, y si nos queda un poco de tiempo hoy, que yo creería que sí, porque vamos a trabajar una parte de la línea de tiempo, vamos a ver, vamos a trabajar o analizar una obra artística, pero de un artista argentino, que se llama Ernesto de la Cárcova. La obra se llama Sin pan y sin trabajo. ¿Alguien la conoce? Sí. ¿Sí? Bueno, qué suerte. Hay gente que la conoce, está muy bueno porque van a poder hablar. Bueno, ¿por quiénes porque la profesora ya les hizo un par de testeos la semana pasada. ¿Quiénes están vinculados con el arte de alguna manera? Levanten la mano. Y que han estudiado, que leen, que están interesados, que saben de arte. Ahí dije, ¿conocen esto de la Cárcova? Y escuché varias voces que dijeron que sí. Bueno, está bueno eso. Es un curso interesante. Son 130, cada vez falta la mitad, entiendo. ¿Deben estar afuera o ya como una merma? ¿Cómo lo estuviste la clase pasada? Yo estuve así llenito, pero no conté ni a palo. No, pero estaba en la fotocopiadora, lo que sea, un poco más con la profesora. ¿Hoy? Está bien, Sí, claro. Bueno,
traten de decirle a la profesora 10 minutos antes que corten, así yo les cedo 2 minutos de mi clase, ya les he cedido 20, pero es para que puedan tener un descanso de media hora, porque es lo justo y necesario, si no se van a morir, no sé cómo aguanto, realmente. Nosotros tampoco. Claro, no. Bueno, ahí hablé yo con la Chuli para ver si existe la posibilidad de planificar, o sea, que pase uno en un taller para hoy y que pasemos una de las teóricas para otro día para que tengan taller y teórica. Y no 2, 3 teóricas para el profesorado, arrancan a la 1, es una locura. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, esto va a ser... Me haría el favor, Ana, son aquí 20. ¿A qué hora te chinga? A las 7, 40 minutos. Esto Así. más grande no puede ser. Bueno, igual lo tienen. Pero si ellos lo tienen y aparte lo han leído. Bueno, a ver, ¿qué han trabajado? ¿Quiénes leyeron la línea de tiempo? ¿Qué han trabajado? A las 7. ¿Qué han trabajado de la línea de tiempo? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Leyeron la línea de tiempo? ¿Es distinta a la de la secundaria? ¿Hay datos nuevos? ¿Ustedes habían hecho línea de tiempo en el secundario o en otra? Sí, bueno. Bien, Ana. ¿Qué pueden destacar de diferente, por ejemplo, de las líneas de tiempo que han visto ya con esta que están viendo acá? Incluye el desarrollo de América. Incluye el desarrollo de América, sí. Ya vamos a ver una línea de tiempo diferenciada para Argentina y para Mendoza, ¿sí? Pero esta es más general. Bien, incluye eso. ¿Qué más? Las etapas o las ciudades separadas, También lo vimos en la circular. Sí, a ver, ¿qué información tienen acá? O sea, en esta línea de tiempo, ¿qué información se puede identificar? acontecimientos, ¿Eh? Sí. ¿Y qué más? acontecimientos. Y las edades también. Y las Porque está la edades. prehistoria. Exactamente. Están los movimientos y las edades. Exactamente, o sea que en este cuadro se han recuperado información de 2 disciplinas distintas. La historia y la historia del arte, ¿sí? El tema de las edades, y esto es para que nos ubiquemos cómo estamos construyendo el conocimiento y a qué le estamos echando mano. Le estamos echando mano a la historia, porque la historia es la que define prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, que es la última en la que estamos habitando. Y en paralelo, estas edades, dentro del campo de la historia del arte, están de alguna manera llenas, o sea, se organizan dentro de estas edades los estilos artísticos. Y eso sí que es el campo de la historia del arte. Entonces, por eso podemos ver, a partir, por ejemplo, de la edad antigua, digamos, los principales periodos de la historia del arte: Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, que ahí todavía no está definido por estilo, sino por lugar y por desarrollo cultural, ¿sí? Los estilos ya los podemos empezar a ver en la Edad Media, ¿sí? O sea, ahí se veía la ubicación geográfica, no como que arte moderno. Exactamente, es más por el desarrollo del lugar. Por ejemplo, nosotros podemos ver, nosotros ahí podemos, que esto está ya en el desarrollo extendido de la línea de tiempo, ¿sí? Cuando empiezo a explicarles distintas cuestiones abajo, por ejemplo, nosotros podemos distinguir dentro de lo que es la edad antigua, por ejemplo, la que tenemos ahí, la que se inicia con el origen de la escritura, ¿sí? Hasta la caída del Imperio Romano, que esto le da origen al inicio de otra edad. Allí podemos distinguir lo que se denominan hasta altas culturas primarias, que allí entraría Egipto y Mesopotamia. Esto no lo anoten porque están en los apuntes que continúan, o sea, cuando voy explicando cada edad y todo esto, está desarrollado esto. Altas culturas primarias, que en altas culturas primarias nosotros podemos identificar ahí a Egipto y a Mesopotamia, por ejemplo, y a Persia. Y después, en las altas culturas secundarias, nosotros podemos identificar a Grecia y a Roma, que tienen un estadio de desarrollo más avanzado, si se quiere, que las altas culturas primarias. ¿Sí? ¿Entienden lo que les digo? Sí. Ah, bueno, ay, qué suerte. Me miran todos así, ¿verdad?
pero esto está desarrollado allí. Entonces, a mí lo que interesa que sepan es, porque hay mucha información que van a tener que mirar, que les vamos a dar, que van a tener que investigar. Yo creo que si ustedes se aprenden las características de las edades, y que es la que está desplegada acá en esta línea de tiempo, no tanto de los estilos, pero sí de las edades, cuando nosotros ubiquemos problemáticas artísticas de la edad moderna o de la edad contemporánea, va a ser más fácil que ustedes puedan interpretarlo porque ya tienen el soporte, el armazón, por lo menos el ABC, para poder situar cuáles son los principales conflictos de cada edad, ¿sí? Y cómo el arte está traccionando de alguna manera, está vinculado con estos conflictos, porque el arte no está escindido de las problemáticas generales del contexto cultural, político y social y económico, ¿sí? O sea, la producción cultural está ubicada en una trama, en un entretejido, si se quiere, en una red, digamos, que está asociada o está funcionando en red con todas las otras áreas. Y religiosa. Claro que eso está más dentro de lo cultural, pero sí, religioso ya tenemos que ir separándolo porque eso ya genera otro ámbito, digamos, de tensiones, de conflictos en diálogo con la sociedad, lo político, lo económico e incluso lo cultural en un sentido más restringido, si se quiere. Entonces, esto es interesante que lo sepan, por eso les voy a dar una hora línea de tiempo, que vamos a empezar a ver esta hora de Sin Pan y Sin Trabajo, para que veamos cuál es el derrotero, si se quiere, el itinerario de una imagen artística una vez que se crea y se vincula de alguna manera y tiene vínculos con la historia. Esto es el caso de Sin Pan y Sin Trabajo. ¿Sí? En realidad, yo seleccioné esta obra porque es una de las grandes obras, pero grandes, creo que es una de las más importantes, una de las obras más importantes de arte argentino. O sea, hay muchas que son muy importantes. Podemos decir que es paradigmática. Es paradigmática y es una obra que no tiene tiempo. O sea, se genera en el año 1894, pero es una obra que todo el tiempo se está visitando, reactualizando, revisando, recreando, ya lo vamos a ver cómo. Y depende, o sea, siempre el mensaje va a ser el mismo, pero se va, como les digo, recreando, ya lo vamos a ver. Es bastante interesante lo que ha pasado con esa obra. No solamente dentro del propio campo de las artes visuales, es decir, cómo estimuló la producción de otras imágenes, sino además dentro de lo que son las industrias culturales, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que son las industrias culturales? O aquí más o menos, yo tampoco sé, pero más o menos, y tampoco quiero saber, pero más o menos, es el desplazamiento, si queremos pensarlo, de las imágenes del arte, o sea, de las imágenes que se crean dentro del campo del arte, que se salen del campo del arte y pasan o al campo del diseño, o al campo de la publicidad, o al campo del mercado, que es lo que podemos ver en todo el merchandising, por ejemplo, de los museos. Eso es industria cultural. Cuando uno entra a la tiendita y tenés las carteras por una obra de Miró, o tenés un pañuelo con Sin Pan y Sin Trabajo, o una taza, eso es industria cultural. Bueno, dentro del campo de las industrias culturales también ha sido muy importante, de alguna manera, el viaje que ha tenido esta imagen, como se ha reproducido en guías telefónicas. O sea, es una obra que conforma realmente la identidad, o de alguna manera, sí, la identidad forma parte Se ha usado para la gráfica política también. la gráfica política, exactamente, se ha utilizado muchísimo esta imagen. Entonces esta obra es una de las pocas que ha tenido este impacto fuerte dentro de lo que es digamos, la sociedad argentina, que ha sido revisitada por artistas, digamos, por publicistas y demás. Diseñadores. Es que es una obra muy prolífera en cuanto a su significado. Es una de esas obras que está todo el tiempo activa, viva, se recrea, si no son como esas obras que por ahí se hacen de un tiempo, quedan ahí y después están quietas hasta que alguien decida quitar de nuevo la pandereta en función de esa obra y hacerla funcionar, ¿sí? Que eso es lo que tiene de rico, digamos, la producción artística, que puede de alguna manera abrir, motivar, impulsar todo este tipo de usos de las imágenes y de circulación de las imágenes también, ¿sí? Todo esto se los
cuento porque ustedes están empezando una carrera. Esta facultad, la Facultad de Arte, es una academia. ¿Qué quiere decir esto? Que no corre de alguna manera la enseñanza, los planes de estudio, lo que ustedes enseñan acá, aprenden acá, no corren con los tiempos, con la necesidad del tiempo. Las academias habitualmente, cuando hablamos de academia, quedan como congeladas, frisadas en el espacio y en el tiempo, y entonces uno pasa de taller en taller, haciendo ejercicios académicos, como pintar un desnudo, modelado, bueno, todas las cosas que son académicas. Que son como el ABC del aprendizaje artístico. Entonces, ustedes van a encontrar en esta casa de estudios muchas de las inquietudes que pueden tener, van a encontrar respuestas o van a encontrar en los docentes mucho estímulo para muchas de las inquietudes que puedan tener, pero otras van a quedar sin digamos, cobijo. Y allí es donde ustedes tienen que ponerse las pilas para transitar su propio trayecto artístico, hacer sus lecturas, conocer a sus artistas, o sea, ampliar digamos, su cultura visual, si queremos decirlo de esa manera. Pero no vayan a creer que acá en la facultad van a encontrar todo lo que ustedes quieren. Lo que sí van a encontrar es una formación académica, ¿sí? Importante. Y también un espacio de debate, también van a conocer distintas problemáticas de muchas cosas, porque cada materia le van dando distintas cosas, les cruzan arte argentino, ilustración, o sea, van a ir teniendo un popurrí de un montón de cuestiones, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que están en una academia y no se le puede pedir algo a una institución que no lo es una academia, ¿sí? Si ustedes me preguntan, o sea, la academia tiene una historia, se crea en el siglo XIX, por lo menos la academia francesa, que es la de donde salen todos los modelos de las academias, tanto europeas como las americanas, y hay una estructura, que por ejemplo, el estudio en los talleres se estudia dibujo, pintura, escultura, grabado. Acá, ¿cómo es lo mismo? Bueno, eso es el siglo XIX. No hay talleres de experimentación, no hay talleres de fotografía, no hay talleres de videoarte, no hay talleres de qué sé yo, de cuestiones digitales. Academia del siglo XIX. Obviamente que cada espacio funciona incorporando materiales, o sea, yo les estoy diciendo la estructura del plan. Después, cada profesor frente a su espacio, frente a su espacio, va diseñando su propio, digamos, grupo de intereses, que es lo que les digo. Entonces van a ver distintas cuestiones, pero en la estructura, esta academia tiene la forma de organización de la Academia Francesa del siglo XIX. Historia del arte, talleres y análisis de las formas, visiones y todo eso, que eso después se incorpora mucho después, porque eso incluso era más novedoso. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, ¿qué cosas más tienen para decirme de la línea de tiempo? Los que los vieron, los que leyeron, todos leyeron todo el apunte, o algunos leyeron todo el apunte, no voy a ser tan optimista de pensar que leyeron todo el apunte. ¿Algunos han leído el apunte completo? Sí. Bueno, de los que han leído el apunte completo, ¿alguien puede levantar la mano, se anima y me dice si les ha resultado interesante, útil, si les ha ayudado a entender algo o les ha quedado como abstracto? Sí, fuerte para que escuchen todos. Para mí fue un panorama completo y clarísimo, y me di cuenta que yo tengo algunos conocimientos como un pedacito de acá, un pedacito de allá, y esto como que fue un orden de lo que yo podía saber y fue dando, y me di cuenta que bueno, se pueden dar muchísimo más, pero es como muy claro. Bueno, eso es interesante, me resulta interesante saber esto para saber si realmente, a veces cuando uno arma estos apuntes, no sabemos cuál es el real impacto, si lo van a entender, si les resulta interesante. A ver, esta línea de tiempo funciona como si fuera un molde, ¿sí? Después ustedes lo van llenando con otros elementos, pero es importante que sepan lo mínimo, porque sabiendo esto, es difícil que se pierdan. Ustedes piensen que ahora vamos a ver arte mendocino. La próxima vez que lo verían, así como en un sentido más amplio, porque probablemente en los talleres, en las distintas materias, trabajen un artista, algún problema relacionado, sería en el último año que ustedes cursan acá, que es la historia 5, historia del arte americano y argentino, o historia 5, depende del plan. O sea, para
El profesorado se llama Historia del Arte Americano y Argentino, para la licenciatura se llama Historia del Arte 5, es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros no incorporamos contenidos en este año, así como para ver desde una teórica más, porque los talleres ven o ven pequeños problemas, ¿no? Que van a ver varios extensivos, un desarrollo, así un despliegue de alguna cuestión más histórica, ustedes se encuentran con esos contenidos en el último año de su carrera. O sea, que primero van a tener historia del arte antiguo, después van a tener historia del arte medieval, después van a tener historia del arte moderno, después van a tener historia del arte contemporáneo, que son estas edades que yo les pongo ahí. Esas edades ustedes les definen qué es lo que van a ver en las grillas por historia. Por ejemplo, prehistoria y edad antigua la ven en historia 1, la que están usando ahora en historia antigua. Medieval, la edad media, la ven en historia del arte medieval. Moderna la ven en historia del arte 3. La contemporánea la ven en historia del arte 4, pero la contemporánea europea, ¿sí? Y la contemporánea de Argentina y América Latina la ven en la historia del arte 5. Es decir, que esta línea de tiempo que yo les doy está de alguna manera estructurada en las cantidades de historias que ustedes tienen y los contenidos que tienen por historia. ¿Les queda claro esto? Así que fíjense si no es importante esta cuestión. Y la otra cuestión importante es que traten, háganlo, porque les va a servir mucho a ustedes, después van a estar 5 años para volver a ver estos contenidos. Todo lo que veamos acá de Historia del Arte Mendoza, Historia del Arte Argentino, traten de explotarlo, de ir a las muestras, de estar en contacto con los espacios, de vincularse con artistas, de conocer cuál es la movida acá, porque eso es lo más útil que ustedes pueden extraer de esta carrera, es lo más útil. Porque después, si ustedes hacen eso, conforme vayan adquiriendo los conocimientos que lo van a conducir a ser artistas o a la investigación o a la docencia, además, va a ser más fácil que se inserten. Y esto que yo les estoy diciendo ahora parece una tontería, pero no lo es. Porque el otro día le estaba dando clases a los chicos de Historia 5, quinto año. Chicos, ¿quiénes conocen los espacios de Arte Mendoza? Ni la mitad del curso. Estudiando arte. O sea, si ustedes estudian arte, tienen que conocer los espacios, tienen que conocer los artistas, tienen que conocer quiénes escriben, o sea, todo, porque es un campo profesional, es el campo profesional en el que ustedes se van a desarrollar y se van a mover, ¿sí? Entonces, si no conocen, si no saben, sí, hay alguien que les va a sacar mucha ventaja en eso, porque hay mucha gente, y esto es así, de los artistas jóvenes, por ejemplo, que yo veo ahí en Historia 5, que muchos ya están activos, que van a clínicas, que van acá, que hacen esto, otros no saben ni dónde están parados, que son la mayoría, y además les digo, ustedes vieron en los planes de estudio, tanto del profesorado y la licenciatura, que dice el perfil profesional. O sea, ¿qué es lo que esta carrera les está diciendo a ustedes que están habilitados a hacer cuando salgan de acá? ¿Sí? Tampoco sabían. O sea, ¿cuál es el perfil profesional con el que salen de acá? Entonces, si no saben cuál es el perfil profesional que les dice la institución que van a tener y a la que pueden acceder, tampoco saben cuál es el campo laboral. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas finas, o finas o gruesas, no importa de qué calibre, tienen que empezar digamos, a estar críticos, a estar despiertos, a estar lúcidos y empezar a activar en el medio, empezar a hacer proyectos entre ustedes. Acá vamos a trabajar bastante en grupo por estas cuestiones de los intercambios, de también respetar la opinión ajena, de que a partir de esa opinión se puede producir toda una serie de cosas que facilita la cuestión del trabajo en grupo, ¿sí? Así que esa es la otra cuestión. Bueno, línea de tiempo. ¿A quién más puede decir algo de la línea? ¿Qué les pareció? O si les fue dificultoso, o... Pasamos a la otra hoja. Porque esa ya es como más habitual. Es clara, bueno, es clara, bueno. Yo les sugiero que lo estudien a esto, que lo estudien, que se sienten y lo incorporen, porque después de que ustedes conozcan esto y además incluyamos la de Mendoza y Argentina, va a ser mucho más fácil que ustedes se puedan situar y relacionar, ¿sí? Esto está bueno, ven, que puedan ver ustedes que lo que estudiamos como precolombinos, fíjense la época, qué pasa en Europa con esto, ¿no es cierto? Claro, eso es muy novedoso. Eso está bueno que lo puedan cotejar, o sea,
en el 1500 después de Cristo, o sea, siglo XIV. siglo XVI. en lo de la colonia, Sí, 1592. 1592. Fíjense que en Europa estaban saliendo de la Edad Media, ¿sí? Y ustedes sabrán que España, que es el país que llega a España y Portugal, ¿no? Que son los países que llegan acá, dentro de Europa eran los más atrasados, entre comillas, para darle una idea. Claro, sí. Los que nos descubren. Los que nos descubren. Por ejemplo, una imagen de una virgen renacentista es paralela a una imagen de un guaco incaico. O sea, que mientras había un alfarero haciendo eso acá, había un pintor del otro lado del charco haciendo eso. Y que esas imágenes son contemporáneas. O sea, eso parece lo que a mucho Google, pero no tenemos esa sincronía cuando encaramos el problema de la historia, pienso, ¿no? Y el problema de Argentina y también, porque en Argentina se están produciendo cosas mientras en Europa pasan otras. No es que estamos informados, estamos todos los colocos conectados, no es así. No es así. Pero también hay un grupo de relaciones, ya que lo que Ana está incluyendo eso, que nosotros también nos hacen pensar cosas. De hecho, lo estábamos hablando antes de ingresar a la clase. Por ejemplo, precolombino, o sea, el desarrollo de la cultura precolombina, que se inicia por allá en el 20.000, vaya a saber cuándo, y concluye con la llegada de los españoles, de los portugueses y demás en el periodo colonial, coincide, o sea, coincide en tiempo y en estadio de desarrollo cultural, o sea, desarrollo de alta cultura, que es lo que les decía yo a ustedes, alta cultura primaria, con Egipto y Mesopotamia. Entonces, sería una cuestión más interesante ver en la historia 1, Egipto, Mesopotamia, Persia y arte precolombino. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es lo mismo, o sea, no es lo mismo, tiene su diferencia, pero sí estoy hablando que son grandes imperios agrícolas, pensamiento creador de mito, consideran que la imagen es un ser, o sea, tienen una serie de características que unifican las problemáticas de esa alta cultura a todos por igual. Y eso a nosotros nos permitiría interpretar con mayor facilidad lo que es precolombino, que cuando estás en historia 5, que ya tenés otro proceso de pensamiento, que pasaste por historia 1, historia 2, historia 3, historia 4, tenés que volver a la cultura primaria y no das pie con bola, cuesta, o sea, no sabés cómo hacer, y además, ahora quizás esto ya se ha facilitado mucho porque se ha escrito, o sea, la historia del arte ha tenido un gran impulso en este último tiempo con respecto al desarrollo de la historia argentina, de la historia americana. Pero hace tiempo atrás, chicos, los libros eran de arqueología. Vos estudiaste con libros de arqueología, yo estudié con libros de arqueología, era para matarse. En el asentamiento B de la tumba A se encontraban los vestigios de S. O sea, nunca podían saber qué estaban leyendo, nunca podían interpretar qué era lo que estaban leyendo. Era una cosa muy complicada. Entonces, ahora que todo esto se ha agilizado, sería más fácil estudiar precolombino como una alta cultura con Egipto. Esto es para que entiendan también cuál es el problema. Por eso está ahí ubicado, y yo les marco acá que altas culturas, todo el periodo precolombino que arranca, o sea, antes arranca el 2500, pero más o menos como desarrollo ya de producciones simbólicas y demás, hacia el 2500 y hasta el 1500, que es que dura todo este periodo, se corresponde en Europa con toda la edad antigua, o sea, con la prehistoria, toda la edad antigua y toda la edad media. Es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo, considerando que la edad media dura 1000 años, supongamos. Es así. Entonces, después con la edad moderna, de hecho, el supuesto descubrimiento de América, le vamos a poner comillas, o sea, la llegada, el proceso de colonia, hablemos como corresponde, no ningún descubrimiento de América. Proceso de conquista y colonización y genocidio también se inicia en el año 1592 digamos, la edad moderna se inicia con esta fecha, y la otra fecha que se toma es la caída del imperio romano, bizantino, romano, de Oriente, claro, la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Este era el último reducto del imperio romano, que cuando cayó el imperio siguió de alguna manera conservando todo lo que era la cultura de Grecia y de Roma, que la dilapida de alguna manera
la religión y la religión y la Edad Media instalan otro sistema, los que quedan como reservorios de esta cuna de la humanidad, que quiere decir Roma, va a ser Constantinopla, actual Turquía, hasta que cae en manos de los turcos otomanos, que ahí se transforma en Turquía, el Oriente y todo lo que entendemos antes era occidental, en el año 1500, ni me acuerdo, 70 y algo. Entonces, estos son los procesos, pero esto es lo que a ustedes les permite visualizar gráficamente, qué es lo que nos pasó a nosotros. O sea, qué periodo ocupamos en el tiempo, con quiénes dialogamos y cuáles fueron el influjo que nosotros recibimos. Lo que llega acá, cuando se produce la conquista, va a ser la Edad Media española, que es la peor. Estaba funcionando la Inquisición, ¿sí? Porque el Renacimiento y el humanismo y todas estas bellezas que ubicamos en el inicio de la Edad Moderna es un fenómeno centralmente florentino, de Florencia. Allí por ser así referente. Notre Dame es una obra de arte medieval gótica. ¿Sí? Y es la primera. Claro, entonces, mientras Notre Dame en España casi que estábamos en el románico todavía. Había como una cosa mucho más antigua y mucho más oscurantista que esta apertura gótica que ustedes van a estudiar, que es la salida de la Edad Media y el retorno paulatino del humanismo, cosa que ya estaba pasando en Francia. En España, esos procesos, por diferentes cuestiones que ya las van a estudiar, fueron más lentos. Entonces, bueno, ahí está lo que les cuenta la Roxy, ¿no? O sea, justo nos tocaron los gallegos. O sea, claro. Podría habernos tocado Alejandro Magno. ¿Ustedes sabían que Alejandro Magno se muere mirando hacia el mar? O sea, cuando llegó cuando se murió, aparte ya había creado un imperio griego, digamos, y hablaba, él fue el que creó la noción, esta idea de cosmopolita. Entonces él ya estaba así en la orillita de los mares mirando, avisorando hacia el otro lado que había, pero se murió muy joven. Hubiese sido, claro, no sé qué hubiese sido, pero que era otra cosa, sobre todo ese periodo tremendo de genocidio, porque ha sido, a ver, se habla de todo tipo de genocidio, del nazi, se habla del genocidio nazi, que claro que hay que hablar del genocidio nazi, pero no se habla del genocidio que hubo en América en este periodo, que fue tremendo. Fue la extirpación de una cultura, de unas creencias, de todo. Y nosotros acá en Mendoza vamos a ver qué es lo que nos pasó. A todo esto acá en Mendoza nosotros tuvimos un terremoto en el año 1861 que no quedó ni el logro colonial. O sea, perdimos todo lo que es precolombino y se perdió todo lo colonial. Acá en Mendoza tenemos un problemita un poquito más grave todavía, que es ¿cómo construye la memoria un pueblo? Esta es una pregunta que yo les hago y me voy respondiendo parcialmente. ¿Cómo construye una memoria un pueblo que no tiene pasado, que no hay vestigios materiales del pasado? A través de las personas que lo van comunicando. A través de las personas, la memoria viva. Pero se dan cuenta que tenemos porque yo siempre digo, acá en Mendoza todo lo que pasa no importa, o sea, se olvida y se empieza de nuevo. Entre los amigos, incluso ustedes no tengan que ser uno de pelote, al tiempito, acá no pasó nada y empezamos de nuevo. Bueno, y todo así. Y esto que es algo que tiene que ver con esto del pasado. O sea, nosotros estamos acostumbrados a empezar de nuevo todo el tiempo. Como acá en Mendoza, ¿no? En San Juan también. En Chile también. Obviamente que estamos hablando de estos lugares. Pero ninguna de estos lugares, yo no sé si no quiero decir una barbaridad, porque el terremoto de Caucete de 44, Sí, por ahí. no se destruyó todo, en San Juan también, no quedó nada. Bueno, ahí tenemos. Nosotros tenemos un pasado similar, lo que pasa es que nosotros en el año 1861 nos quedamos sin nada. La ruina de San Francisco, solo queda la ruina de San Francisco y alguna que otra cosa, como por ejemplo la iglesia de la Capilla del Rosario en La Barra. Esa es colonial, ¿sí? Esa es colonial. Porque acá cuando se produce el proceso de conquista y colonización, habían, digamos, dos tribus o dos culturas nativas que son las que los corrieron y que en líneas generales una habitaba ahí en el área fundacional, porque acuérdense que la piedra fundacional en la época de la colonia en toda América se ponía donde había más gente. Esto era así, por eso
los grandes procesos se iniciaron en la capital de México, en la capital de Perú, en la capital de Guatemala, en la capital de Bolivia. Y acá en Argentina hubo una especie de desinterés porque no era un país que estuviera muy habitado por los nativos. O sea que no había tampoco una resistencia o algo que había que imponer, y tampoco teníamos mucho, digamos que ese fue el otro interés de dónde fueron asentando sus lugares. Pero sí había algo importante que aquellos descubrieron, que es el Río de la Plata, que tiene salida al mar. Entonces después sí crean un virreinato acá, ¿sí? Pero a nivel de poblaciones, a nivel de impacto, digamos, de choque cultural entre lo nativo o lo local y lo foráneo, lo nativo o de los conquistados y los conquistadores, acá en Mendoza, ese choque cultural, o sea, en Argentina, en líneas generales, no fue tan grave como pasó en otros lados, porque acá estaba menos habitado y había menos riqueza. Y acá en Mendoza con más razón, porque acá en Mendoza habían más, pero por lo menos dos pueblos más importantes, que eran los huarpes y los puelches. Los puelches habitaban el sur de Mendoza y los huarpes habitaban esta zona del área fundacional. De hecho, todo el sistema de irrigación, ¿sí? que heredan los de la colonia era de los huarpes. Los fletan al norte, se van a vivir a la laguna del Rosario, que en esa época había una laguna, que luego también el agua la hacen pasar por otro lado, bueno, todas estas cuestiones, queda eso como el desierto Lavalle, que hasta el día de hoy se conoce. Pero por ejemplo, a principios del siglo XV, en el XX, esa laguna estaba, porque salían los artistas de acá, como Fidel Roy Matón, claro, a esa laguna, que existía, con unas canoas de paja que armaba, subía el caballete y se ponía ahí a dibujar, ¿sí? O sea que en el 20, en el 15 esa laguna todavía estaba, después desapareció. Entonces, allí es donde se pone la piedra fundacional, digamos las dos culturas más importantes, una se van los puelches al sur, los huarpes al norte, vienen los incas también, ¿sí? Que conquistan estos pueblos, pero todo esto desaparece, digamos, se los corre del centro, viene la colonia, se instala, desarrolla su ciudad, que se hace pelota en 1861, no queda nada. Entonces, la generación del 80, como la habrán visto en la secundaria, la generación de los organizadores, Sarmiento, Sarmiento, Roca, y no me acuerdo quién es otro, son los que van a impulsar en toda Argentina pasó esto, van a impulsar un proyecto modernizador de la cultura de las ciudades, y acá ese proyecto modernizador coincide con digamos, la construcción de una absoluta nueva ciudad. Porque en otros lugares este proyecto modernizador se tuvo que adaptar a estructuras más de colonia. Acá no, se empezó de cero si no había nada. Entonces eso es interesante. O sea, pensarnos desde estos lugares también como mendocinos, como personas que habitamos acá, porque es nuestra historia y las historias dejan marcas. Hay una forma particular de ser de un lugar, sobre todo si no tenemos pasado, ¿eh? Es interesante que esto También es como se transmite esa historia, ¿verdad? Porque por ahí, o por lo menos me pasó en la secundaria, cómo se la cuenta la historia, digamos, de la colonización, y después uno, si bien va creciendo y va atando cabos, se va dando cuenta, como la nombra usted, digamos, como fue realmente, y no como ese cuentito de vinieron de acá, corrieron allá, y por ahí también eso deja como un mensaje y hace una concepción de la historia. Por ahí eso, el que sea transmitida o contada como fue, es como clave para mí. es clave, exactamente. Pero desde estos retazos, de estos fragmentos, que tenemos que empezar a reconstruir la cuestión de nuevo, ¿sí? Y también, ya que inauguramos este tema, hay que ser muy crítico, o sea, asumir una posición muy crítica a la hora de, no solamente de leer, a la hora de escuchar, porque todos hablamos de una posición ideológica y todos hablamos de un lugar. Entonces está bueno que cada uno sepa, cuando escucha a cualquiera, desde dónde está hablando. Y frente a los textos, o frente a mí, que también estoy hablando, que también estoy hablando de un lugar, ser críticos, o sea, puedan decir, pero profe, yo no estoy de acuerdo, uno está hablando de lo que sea, o bla, 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 o sea, que se pueda generar un debate desde este punto de vista, que asuman una posición crítica, porque si no, todo lo que es la historia, por ejemplo, todo lo que es nuestra historia del arte precolombino, vista desde los ojos europeos, que es la mayor cantidad de historia que se escribió,
porque sí había una renovación, pero la renovación acá se hizo a partir de la década del 60. O sea, y del 60 libros de cosas horribles, o sea que los textos buenos que ahora podemos empezar a leer son súper recientes. O sea, decir simbología, estos problemas, hablar de la guerra de las imágenes, como hace Grusinski, hubo una guerra, no jodamos. O sea, los nativos resistieron como pudieron. Y hasta el fin, usted cuando se habla del barroco mestizo, que aparte se le ha dado un nombre europeo de siglos, de que se había producido la conquista, perviven en las imágenes el culto a los mitos y las creencias originarias. ¿Cómo lo hacen si había una censura de la iglesia? Y cuando le pintaban el vestidito a la Virgen María, lo hacían con tierra del lugar, y cuando se arrodillaban, no se arrodillaban adelante de la Virgen, se arrodillaban adelante de la pacharrama, que era la tierra que tenían en el vestido. Esto aún así pervive, resiste, se mantiene. Entonces no podemos hablar de algo así nomás, como si fuera, ese proceso de conquista fue grave y se resistió y llevó siglos. Y entonces ese tipo de cosas las tenemos que recuperar y tenemos que reinvertir. Y esta es una tarea que tenemos todos. Yo en la clase, la Ana, todos, y ustedes también acá, que es dejar de creer en la historia escrita desde Europa. Sí. Es que esto se lo digo y parece una tontera, pero cuando yo cursé, que yo empecé en el 94 a estudiar, no era una cuestión de esto no se cuestionaba. Se traían los libritos y lo que se decía y se creía rajatabla, ¿eh? Entonces, por suerte la humanidad ha ido como desarrollándose, y nosotros como continente, como cultura, tenemos que defender también las posiciones. Tenemos que saber de dónde hablamos y hay que ser muy crítico cuando se leen cosas, ¿sí? Por eso yo misma, que a mí me costó, o sea, yo en esta materia estoy como titular este es el 5º año. O sea, heredera de una enseñanza enciclopedista, heredera de este tipo de historia que no critica nada, heredera de creer. A mí me costó mucho desandar ese camino. 4 años. 4 años para este año decir, voy a empezar por Arte de Mendoza. Porque siempre lo quería hacer, pero como que me daba miedo, no miedo que me fuera a pasar algo, sino como que tenía la sensación de que las cosas más importantes no se las iba a dar. Y claro, que era lo más importante, Europa, que es lo que a mí me enseñaron. Pero ha sido muy difícil, ¿eh? Lo que yo les cuento es difícil porque venimos formateados así, y desandar ese camino, y más cuando uno tiene la responsabilidad de mediar conocimiento a un grupo, y uno tiene que ser más cuidadoso. Y para mí, por mucho tiempo, ser cuidadoso era estar sujeto al tipo de escritura o de interpretación de la historia del arte que se hacía desde Occidente. Ahí son las 7, bueno. Esta es la obra de la que cuando entré les pregunté. Esta obra se llama Sin pan y sin trabajo, es de Ernesto de la Cárcova, un artista argentino que la hizo en el año 1894 y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Esto es para que cuando vayan a Buenos Aires se metan al Museo Nacional y se den una panzada, porque hay obras muy importantes ahí, ¿sí? Muy importantes del siglo XIX, del siglo XX, obras argentinas, europeas, obras de Van Gogh, hay de todo. Y así que un buen ejercicio cuando se vayan a Buenos Aires, vayan al Museo Nacional de Bellas Artes y vayan al Malva, que también tiene una muy buena colección de arte argentino, ¿sí? Bueno, varios reconocían esta obra. Conocen Sin pan y sin trabajo de la Cárcova, y escuché a varios que dijeron que sí. ¿Quiénes conocían esta obra? Bien. Bueno, ¿y qué tienen para decir de esta obra? ¿Qué conocen de esta obra? ¿Quién se anima a hablar? ¿Quién habla? Es como de realismo social, ¿puede ser? Sí, eso es como estilo artístico. Como estilo artístico, sí. Sí. Era lo que se estaba enseñando en la academia italiana, donde estudia Ernesto de la Cárcova. Estaba como de moda, digamos, dentro de la academia, esta suerte de realismo socialista, que se le llamó así, o un realismo miserabilista también se le llamó, o sea, como que daban cuenta todo el tiempo de los pobres. Se crearon muchísimas imágenes a nivel europeo y americano, o sea, latinoamericano, de este tipo de imágenes de pobres y de sufrientes, ¿sí? De este fin del siglo, promovido por la academia
europea, la Academia de Roma. ¿Vamos bien con esto? Pero esta obra es la excepción a la regla. Esta obra, no lo digo yo, o sea, Laura Malosetti Costa, que es especialista en este periodo de la historia del arte argentino, ella dice, esta obra escapa por completo a todo lo que era el desarrollo de pintura realista, socialista, pintura de pobres de fines del siglo XIX. Y les voy a contar por qué. Ernesto de la Cárcova forma parte de un grupo de artistas en Mendoza, que hace el año, en Argentina, que hace el año 1870, sí, empiezan a crear las instituciones artísticas en Buenos Aires que no existían. La academia, el museo, el salón. O sea, esas tres instituciones son imprescindibles para que exista, digamos, un ámbito en el que el arte se pueda desarrollar. A eso se le suma la crítica de arte, los galeristas, los coleccionistas, el público, etcétera, etcétera. Pero, o sea, salón, museo y academia van juntitos, ¿sí? y funcionan así. Entonces, hacia esa época hay un grupo de artistas que van a crear las instituciones primeras, que después se van a constituir en el Museo Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional de Bellas Artes y el Salón Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Que eso va a ser la Academia en el 1896, el Museo en 1905 y el Salón en el año 1911. Hacia fines del siglo XIX, el gobierno, tanto provincial como nacional, comienza a dar becas a los artistas para que se vayan a formar a Europa. ¿Por qué razón? Y porque se dan cuenta que no había un desarrollo de civilización. Esto es producto de la generación del 80, ¿sí? El pensamiento de que había un atraso en el desarrollo cultural, que había que ir a Europa porque era el modelo, bueno, todas estas cuestiones. Entonces Ernesto de la Cárcova obtiene una beca del gobierno y se va como tantos otros a estudiar a Europa, que estudia con un maestro, digamos, que va a ser con el que van a estudiar la mayoría de los artistas latinoamericanos que iban para allá, que el apellido es Ciceri. Entonces, en líneas generales, cuando los artistas estaban becados en Europa... Sí. ¿Cómo es el apellido? Perdón. Ciceri. Ahora no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo el apellido. Se los pongo bien. Gracias. Ciceri. Bueno, todos iban a estudiar ahí al mismo y estaba de moda lo que le digo, esta temática. Entonces, Ernesto de la Cárcova, en líneas generales, todos los artistas argentinos que estaban estudiando, becados en Europa, toda la producción que hacían la tenían que mandar. Y se tenía que mostrar o en Buenos Aires o en Mendoza, depende de donde estuvieran, en Rosario, porque viajaban artistas, acá en Mendoza también viajaron varios, ya lo vamos a ver. Entonces mandaban estas obras. Entonces, cuando Ernesto de la Cárcova se vuelve a la Argentina, miren el tamaño del cuadro, 125 por 216, cuadro grande, ¿sí? Entonces, cuando él se tiene que volver, y los bocetos que ellos hacían de los cuadros eran del tamaño del mismo cuadro, no es que los bocetitos eran así y se venía. El boceto que le estaba haciendo era del tamaño del mismo cuadro. Entonces se vuelve a la Argentina, le dice Eduardo Sívori, que era otro artista que estaba allá, que cuando se viniera Eduardo Sívori, se lo trajera en barco el cuadro. Se viene Ernesto de la Cárcova, el cuadro no llega, y esto es importante porque este cuadro siempre se pensó que había sido hecho en Europa, y esto es muy simple. Esto que les voy a decir parece un dato anecdótico, más no lo es. Este cuadro siempre se pensó que había sido hecho en Europa. Y que cuando Ernesto de la Cárcova se viene de Europa, se lo trae al cuadro y lo termina en Argentina. No. El cuadro queda en Europa, ¿sí? Lo que trae Ernesto de la Cárcova va a ser un boceto pequeño de este cuadro. Y cuando llega acá y el cuadro no llega, lo hace de nuevo, acá en Argentina. Y acá viene la cuestión importante. Este tipo de obras, estas obras, que lástima que no les traje ya para la clase que viene, no, porque no vengo, la otra, les voy a traer otros cuadros de la época para que ustedes noten la diferencia, porque se hizo mucha producción de este tipo de imágenes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Y lo que Laura Malosetti Costa dice de este cuadro. Este cuadro es el primer cuadro con intencionalidad política que se hizo en la Argentina. Es el primero. Y esto es lo que los va a distinguir de absolutamente todos los otros cuadros. Porque se elimina la anécdota, se elimina el detalle, lo pinta 15 veces. O sea, cuando se sacan radiografías de este cuadro, se ve 500.000, o sea, parece, ¿vieron esos dibujitos que hacíamos cuando vemos que va corriendo así un movimiento? O sea,
un montón de retoques. ¿Qué quiere decir esto? Que Ernesto de la Cárcova estaba buscando qué cuadro, qué imagen era la que tenía que hacer acá en Argentina. Y esto es muy importante. Por eso digo, el cuadro quedó acá y acá se replanteó de nuevo. ¿Sí? Entonces, este cuadro llega Ernesto de la Cárcova en el año 1895, cuando acá en Argentina se había producido el aluvión inmigratorio de fines del siglo XIX, que va a ocupar toda la parte, digamos, de las primeras décadas del siglo XX, y que no es chiste, porque más o menos para que ustedes entiendan, les tiro un número que no es el exacto, pero para que ustedes entiendan lo que pasó en Argentina, en Buenos Aires y en las provincias también, cuando se abrió la inmigración a fines del siglo XIX, y que en Europa, en el año 1890, había habido una crisis de la bolsa, como pasó cuando se fue Grecia, que es más o menos algo que ustedes tienen más cercano, que se quedó fuera, Grecia fuera del mapa económico, por lo menos europeo. Para que entendamos lo que es una caída de bolsa, arrastra todo, produce una crisis económico-social y política gravísima. Entonces, en ese periodo que se produce la caída de la bolsa, el año 1890, este cuadro del año 1894, de la Cárcova se viene a la Argentina. En Argentina deciden abrir la inmigración porque como estamos a la luz de la generación del 80, la generación del 80 quería que vinieran gente culta, los literatos, los artistas, los políticos que hacían falta para habitar el suelo argentino, abren inmigración y a raíz de la crisis del 90 se vienen todos los que estaban muertos de hambre, pobres, porque también decían que acá había posibilidades laborales. Más o menos, habían en Buenos Aires unos 500.000 habitantes criollos, que eran los que habían quedado, y se llega a una población, a raíz de la inmigración, de 1.200.000 y 1.300.000. O sea, que todo lo que se entendía que era la identidad criolla, se puso en una crisis tremenda, y nosotros hoy por hoy somos más herederos de la cultura italiana que cualquier otra cosa. Y esto porque nosotros, digamos, por colonia somos españoles. Tendríamos que tener más influencia española, que es lo que ha pasado en otros países, pero como acá pasó este fenómeno de la inmigración y vinieron italianos principalmente, bueno, sicilianos mucho, a nosotros nos quedó esa impronta italiana. Y allí hubo un gran problema, porque el gran problema político y cultural del periodo fue que la identidad criolla se estaba perdiendo y ¿qué hacíamos? Entonces viene todo un problema que va a estar de alguna manera tiñendo el año 1910, que va a ser el año del centenario de la Revolución de Mayo. En esa época el principal problema en la Argentina era definir cuál era la identidad nacional, porque se había perdido. Eso lo vamos a ver después. Pero en este periodo está actuando Ernesto de la Cárcova, en este contexto. Entonces, Ernesto de la Cárcova pertenecía al grupo más encumbrado de la sociedad, no era un pobretón. Pero resulta que tenía acceso a cosas, aún cuando se fue, digamos, con beca, tenía acceso, pertenecía a un círculo, que son los creadores de todo este grupo de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que todos tenían dinero. Eduardo Sibor y Eduardo Schiaffino, o sea, era todo un grupo de gente que claramente en este periodo, si te dedicas a impulsar el desarrollo del arte, y es porque tenés una espalda que te sostiene. Cuando vuelve este artista acá, a raíz de estos movimientos, de estas cuestiones de la inmigración, desembarcaron en Argentina los movimientos, digamos, el anarquismo. Primero el anarquismo, el anarcosindicalismo, después el socialismo y todo esto que venía de la mano de los europeos, de esta masa inmigratoria. Entonces, este artista rápidamente, pero es porque también estaba en Europa el anarquismo y todas estas cuestiones ya estaban mucho más aceitados que en Argentina. Él llega con esta digamos, adhería a esta línea política más anarcosocialista, porque el socialismo todavía no se hablaba, era más anarquía en este periodo, anarcosindicalismo. Y entonces él llega y este cuadro lo repinta 1000 veces, porque es un cuadro político, un cuadro que está denunciando una situación en Argentina de crisis. Y esto es un cuadro adentro de un cuadro, porque ustedes alcanzan a ver si se ven en la ventana, les traje un detalle. O sea, descríbanme qué ven acá primero. Hay algunos que saben de cuadro, va a ser más fácil, describan qué ven. Sí. Yo lo primero que veo es que el punto de vista es íntimo, o sea que no es observación del fenómeno, sino que uno está involucrado. Y
y que a partir de ahí uno mira al exterior. Pero no Exactamente. es como si mirara un experimento o algo con cierto modo, hay como un respeto Sí, de los personajes. sí. Exactamente. ¿Qué más ven? A ver, si alguien describe el cuadro, ¿qué puede describir acá? ¿Qué ven? Descripción. Enojo. Descripción. Hay un hombre, una mujer, una ventana, una mesa. El interior de una casa. Sí. Hay una ventana que es la que se está llevando la atención. Sí, por allá atrás. Pobreza, sí, ¿qué más? De la ventana es de donde viene toda la luz. Claro, de lo la primero ventana, la que ves ventana también. ilumina, exactamente, que no es poco, la ventana ilumina Tiene la luz. todo. Pero ¿y qué está iluminando la escena de la ventana? ¿Qué hay atrás de la ventana? Fábrica. Sí, Fábrica. hay fábricas, pero ¿qué más? A ver, les voy a ampliar qué fábrica hay. Sí, hay policía. Fíjense ahí, ¿qué hay? Como una marcha. Hay una manifestación porque se han cerrado las fábricas. Eso es lo que se está mostrando. Fíjense que hacia acá está todo ese malón. Hay cierta policía ahí reprimiendo ya desde el año 1894. Por esto este cuadro es tan actual, no pierde vigencia. Antes también, chicos, Sí, y si volvemos, fíjense qué pasa en el cuadro. Igual. Hay la fábrica, pero esto se pintó muchas veces. Primero las fábricas estaban funcionando, o sea, él lo pintó muchas veces en este cuadro. Está retocado 1000 veces. Entonces al principio sí estaban funcionando las fábricas. ¿Qué decide finalmente de la Cárcova? De la Cárcova decide la fábrica cerrada en un país que todavía la industrialización no llegaba. Pero es una víspera, porque a ver, fíjense, industrialización, la fábrica. Hay una huelga y hay una represión. Acá se ve una mujer flacuchenta dándole el de mamar a un niño. Se ve el marido de esta mujer con las herramientas en la mesa porque no las puede poner a trabajar y el tipo con con el puño cerrado, una impotencia, así mirando hacia La mesa afuera. vacía también queda. La mesa vacía. O sea que este cuadro marca la distinción de todos los demás. Primero porque Ernesto de la Cárcova no puso nada, ningún detalle, que era muy del detalle la pintura en esta época, ya vamos a ver, que despistara, si se quiere, la atención del que está mirando este cuadro. Era un mensaje claro, un mensaje directo. La fábrica, potencia, trabajo manual. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Claro, las herramientas están sin usar arriba de la mesa. Exactamente. Entonces, este cuadro fue muy visto, en esa época fue bastante aplaudido. Laura Malosetti dice, por ejemplo, esta obra se puso en una de estas exposiciones medias universales, no sé cómo se llamaba, en Estados Unidos, en San Luis. Y Laura Malosetti Costa, que es la que investiga este periodo en Buenos Aires, dice que en líneas generales los que iban a ver las muestras y se copaban así viendo obras eran las mujeres. Y esto es lo que habla Laura Malosetti en este periodo, en el fin del siglo XIX. Y que los esposos, las mujeres, que no, iban a acompañar nada más, pero se volaban cuando iban. Entonces había ido porque la muestra esta en Estados Unidos se abrió a todo el mundo y había un día en la semana que no se cobraba el ingreso para que fueran los obreros, toda la gente que no podía pagar la entrada. Entonces, un día estaba una mujer mirando todo esto, el esposo estaba por ahí, que era un obrero, y de golpe mira el cuadro y se conmueve, porque vio reflejado una situación completamente personal, y entonces el tipo, dice Laura Malosetti, que decía, este cuadro tendría que estar en la oficina de todos los patrones para que sepan qué le pasa a una persona cuando pierde el trabajo, dice Laura Malosetti. Entonces, esta obra se hace, en el momento fue leída como una obra más de toda esta producción de obras miserabilistas, entre comillas, o de realismo social, pero resulta que esta obra se las traía. Y vamos a ver cómo se le trae esta obra. Bueno, este es el detalle que les mostré. Además es un excelente pintor. Obra de Antonio Berni, esta la deben conocer, se llama Manifestación, y fíjense lo que hace Antonio Berni acá. Esta obra, Antonio Berni cuando hace esta obra, obviamente que la hace en el año 1934, mucho después, y ya cuando le había llegado el influjo del muralismo mexicano, fíjense el tamaño de la obra, 180 por 249, que es una obra prácticamente mural. ¿Qué hace Antonio Berni en esta obra?
¿Qué dicen aquel cartel allá? ¿Lo alcanzan a ver? Pan y trabajo. O sea, cita directa a la obra de Ernesto de la Cárcova. La otra era Sin pan y sin trabajo, esta es Pan y trabajo. Y fíjense que pareciera ser que Antonio Berni, lo que estaba escondido en la ventana, o sea, lo que estaba difuso en la ventana que no lo veíamos, lo trae a primer plano. Y entonces aparece de nuevo la señora con el niño, fíjense, como un cuadro, se relabora, ¿sí? Con los mismos condimentos, pero en un escenario completamente distinto. ¿Lo ven? Sí. Entonces, fíjense, por eso le digo, ¿qué le pasa a una obra que tiene todo el potencial de transformación? Y además, acá hay una cuestión importante que muchos historiadores, a Laura Malosetti no se lo he visto, escuchado, no lo he leído, Laura, pero sí otros historiadores, que por ejemplo toman tanto en Sin pan y sin trabajo como en esta que se llama Manifestación de Antonio Berni, este motivo, que es un motivo hasta religioso. ¿Sí? Es como una deriva del motivo de la Madonna con el niño. ¿Sí? Claro, en otro contexto y hablando de otra cuestión, pero pareciera ser que la iconografía o ese tema tiene su pasadito. Ahora, es muy interesante cómo dialoga Antonio Berni con la obra esta, porque es como que la desarma, la reconstruye, cambiando, digamos, estratégicamente o de alguna manera la jerarquía de lo que se estaba mostrando. La ventana pasa al primer plano acá, lo que se veía en la ventana, ¿sí? Y esto es muy interesante. Muy Está interesante. bueno para pensar dónde se colocó el artista, ¿no? Es lo que empezaste diciendo vos, está dentro de esa habitación, está compartiendo, llevándole mate a estos tipos con una yerba antiquísima. En cambio acá el artista, ¿dónde? Es uno más, es uno más. También está bueno el recurso, ¿no? Porque la Rosana les decía que el otro cuadro se revisó 20.000 veces con 200.000 bocetos y qué sé yo. Este cuadro se hizo a partir de fotos de prensa, de manifestación, ¿no? Fíjense cómo los recursos que echan mano cada uno están vinculados, en este caso, con los dispositivos tecnológicos propios de cada momento y los tiempos destinados a la captura de un cuadro de cada momento. O sea, ustedes dirán, el primero, ¿no?, de la Cárcova, ¿cuánto tiempo estuvo dándole vuelta al cuadro? Quizás este tiempo para ustedes hoy es imposible porque no se la bancan por el tiempo subjetivo que ustedes habitan.